Muy buenos días. El día de hoy vamos a tener una continuación de uno de los temas más interesantes que hemos manejado en este espacio y es el tema de la personalidad o las formas de ser en el mundo. Habíamos visto anteriormente en la primera parte diferentes formas o modelos en los cuales podemos nosotros identificar o podemos de cierta manera clasificar el comportamiento y las vivencias del ser humano a partir de diferentes perspectivas, modelos u enfoques que permiten ver a la persona desde diferentes caracterizaciones. De esta manera, el día de hoy vamos a hacer una ampliación con respecto a este modelo humanista existencial, en la cual vamos a trabajar la personalidad como una forma del modo de ser en el mundo. Recordamos que ese modo de ser en el mundo viene del término de Heidegger y es la forma en cómo nosotros vamos a ir vivenciando y experienciando las características o las diferentes experiencias de forma repetitiva. En la medida que es repetitiva, se va construyendo como un patrón y así como un aspecto de la personalidad. De esta forma, para este espacio, tocaremos tocaremos la parte C de la más... Hola, Ley, ¿cómo estás? Bien, aquí terminando de trabajar volando. Ok, les estaba comentando a las personas un poco un recorderis de la primera parte que veíamos, que es sobre la personalidad, y que de cierta manera vamos a retomar ese eje de cómo nosotros vemos la personalidad desde los modos de ser en el mundo. De esta manera, vamos a tocar en este espacio más precisamente el clúster C de la personalidad. Este clúster va a estar caracterizado por las personas con tendencias evitativas, personas con tendencias a la dependencia y personas con obsesiones y compulsiones. De esa manera, vamos a entender que estos clústeres van a estar desde ese marco de agrupación, ya que dentro del enfoque humanista existencial tenemos esa capacidad de poder incorporar diferentes modelos o diferentes explicaciones al entendimiento del ser humano. Entonces no nos limitamos a arquetipos o a características propias que tenemos nosotros desde el modelo, sino que podemos tomar elementos que tal vez son propios o que se manejan un poco más desde el enfoque cognitivo comportamental, como son los clústeres. Sí, pero antes de eso es muy importante que le podamos decir a las personas qué significa esto de tipos de personalidad. Ujú. Cierto, es verdad. Cuando nosotros hablamos de personalidad, como les había comentado, son diferentes formas de vivenciar y experienciar el mundo, de forma que va a ser prolongada durante el tiempo. De esa forma, vamos a ver que hay diferentes bifurcaciones, diferentes vías por las cuales uno puede ir, no solo aprendiendo, sino también captando del mundo ciertos métodos o ciertas formas que van a ir constituyéndose como una agrupación o como una unión entre esas formas, volviéndose características de las personas. Entonces, hay personas que captan el mundo de una forma, hay otras que captan de diferentes formas y se van a notar similitudes que van a ir agrupando a lo que nosotros llamamos como clúster o como agrupaciones de modo de ser en el mundo. Claro, ¿por qué hago esta salvedad? Para que no se confunda la idea de personalidad o de tipos de personalidad con trastornos. Ujú. Y cómo el trastorno es una inflexibilidad del patrón funcional de personalidad. Es Claro, diferente. O sea, es cuando esta característica que puede generar funcionamiento, que puede generar autonomía, que puede generar, en términos generales, funcionalidad en la personalidad, deja de serlo y se convierte en algo rígido. Y al convertirse en algo rígido, entonces ahí es donde empezamos a ver comportamientos patológicos.
y empiezan a aparecer estos llamados trastornos de personalidad. Nosotros nos vamos a enfocar en los tipos de personalidad y cómo cada uno de nosotros pudiera cumplir con algunas características, porque no necesariamente estamos exentos de poder parecernos en algunas características. Suele suceder mucho cuando se estudia psicología o se estudia cualquier área de la salud mental, trabajo social, medicina, que se empiezan a ver este tema de personalidad y empezamos a decir, es que yo me parezco, es que yo también, es que yo soy, es que yo soy. Entonces empezamos a clasificarnos y a calificarnos en cada uno de estos patrones de formas de ser. Y pues sí es cierto, en algún momento nosotros podemos tener comportamientos que están relacionados con estos tipos de personalidad de los que vamos a hablar hoy. Pero hay que diferenciar un comportamiento o una función específica de un momento de la vida a un rasgo que permanece en la vida de la persona, que forma parte de lo que la persona es, que es ahí donde pues nos enfocamos nosotros en hablar de tipos de personalidad. Un beso, Michelle, gracias por vernos. Sí, y eso pues de cierta manera se va a comprender o va a ser va a tener mucha similitud con el concepto de estilo y de trastorno. Entonces aquí vamos a enfatizarnos en el estilo de personalidad, que es ese concepto cognitivo-comportamental, para que lo podamos ubicar, que nosotros como humanistas existenciales concebimos como esos aspectos inflexibles o flexibles de ese modo de ser en el mundo, ¿vale? Así es. Entonces, aclarado esto, porque es importante aclararlo, porque la gente espera a las personas les encanta que podamos clasificarnos, porque tenemos una necesidad social de demasiadas etiquetas y de meternos en una caja y decir así, sí, es que así soy, ya eso explica por qué o para qué, etc. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en el grupo C. Este grupo, por eso nuestro live de hoy se llama Ansiosos y Temerosos. Es una relación extraña con el mundo, porque es una relación con el mundo de contacto y no contacto. O sea, de un contacto, o más bien un pseudo contacto. Lo toco, pero no me acerco demasiado, o cuando me estoy acercando demasiado me voy. Por eso hay entonces características de personalidad evasiva, dependiente y obsesivo-compulsiva. Y de ahí vamos desencadenando ciertos comportamientos o ciertas formas de relacionarnos con las personas que pueden entrar en muchos aspectos. Pero lo que debemos conocer en primera instancia es que el grupo C son esas personas que el contacto con el mundo es un contacto ansioso temeroso, es un contacto desde el miedo en muchas ocasiones, desde la preocupación, muy cargado de elementos emocionales que prevalecen allí y también muy cargado de experiencias no muy gratas con las que se pudieron hacer anclajes o fijaciones que generaron ciertas formas de comportarse. Entonces, comencemos con la personalidad evasiva. Cuéntanos un poco de eso, Camilo. Listo. Como bien decía Alain, dentro de estas experiencias va a estar muy denotada esa inhibición social que poseen este tipo de personas, a las cuales de cierta forma identifican o ven dentro del ambiente como un aspecto que puede llegar a juzgarlos, puede llegar a menospreciarlos, y ahí es cuando comienzan a tocar ese ámbito del autoconcepto y la autoestima. Aquí cuando nosotros notamos o manejamos personas que tienen este estilo de personalidad o este modo de ser en el mundo, identificamos personas que tal vez tiendan a no ser el centro de atención, sino a estar en un segundo plano dentro del ejercicio cotidiano de sus vidas, como a su vez se muestran temerosos o temerosas de ese contacto vincular con el otro, pensando que tal vez ellos pueden llegar a estar heridos o pueden llegarse a verse frágiles, o de cierta manera también nos llegan a decir que pueden sentirse desnudos o sin defensas con respecto a lo que puedan hacer los demás o lo que suceda en las situaciones.
Es de esta manera que se genera una serie de preocupaciones, donde se nota que la persona eh, se cuestiona de sus habilidades, se cuestiona de su individualidad, de sus cualidades y pues de cierta forma rechaza muchas veces el contacto o el afrontamiento de ciertas experiencias. Y ahí es donde comienza a tomarse el nombre del carácter evitativo, del carácter de cierta manera de poder llegar a afrontar las cosas, sino que pueden llegar a procrastinar, pueden llegar a evitar o incluso a sobrecargarse de otras actividades por el hecho de no querer tocar algún elemento emocional, cognitivo o experiencial. O comprometerse demasiado porque eso genera una pérdida del control y de lo que pueden manejar. O evidentemente esto a lo que le temen, el dejarse ser, ¿no? Y dejar que el otro pueda em, formar parte de lo que esta persona es. Se me viene mucho a la mente este tipo de personas que no logran vincularse emocionalmente con alguien, que llegan hasta cierto nivel en la relación cuando están en una relación de pareja o están iniciando una relación de pareja, y estas personas empiezan muy comprometidas, disfrutan mucho los primeros encuentros, el cortejo, todo lo que esto representa, pero ya cuando se habla de situaciones que comprometen la relación, los sentimientos, se habla de consolidar ciertas cosas, estas personas terminan saliendo de allí. Claro, entonces aquí comenzamos a notar que toman una característica de una libertad mucho más pasiva, mucho más de segundo plano, no son los autores de su propia existencia y de cierta manera comienzan a darle atribuciones a los otros para que hagan por ellos mismos o de cierta manera esperan que las situaciones, como por ejemplo ese amorío con otros o de cierta manera esa habitación por ir, digamos, quiero evitar mi situación de familia, entonces me largo de mi casa a ir de fiesta en fiesta, de borrachera en borrachera, esperando que tal vez la situación se cambie o no, o se genere algo en segundo plano. O Entonces, yo me siento diferente ante esta situación, que no quiero confrontar, que no quiero afrontar, que no quiero reconocer como parte de mi vida. claro. Entonces ahí vemos Ojo, pues, no quiere decir que todas las personas que tengan miedo al compromiso sean personas con características evitativas. Estamos dando un ejemplo en el que pudiera haber un funcionamiento como este. Pero hay esta forma de encontrarse siempre en una ambivalencia entre lo que siento y deseo y lo que puedo entregar, porque hay una dificultad precisamente para eso, para entregar. Y hay una relación del dar y el recibir que se puede ir complejizando a medida que la persona va teniendo experiencias. Evidentemente, si estas experiencias suelen ser no agradables, suelen ser traumáticas, cada vez esto se puede convertir en una situación mucho más difícil y puede llegar a ser una dificultad importante para este individuo. claro, entonces ahí vemos o comenzamos a ver que en este tipo de personas comienza a haber un origen o una serie de experiencias llevadas de cierta manera a postergar el contacto o a postergar las situaciones y de esa manera pues la persona aprende a que el contacto con ese fenómeno o esa experiencia con el otro sea siempre postergada por de una u otra forma, O no viéndose tanto postergada, sino también muy medida también. en términos de, es en estas circunstancias son lo que se puede dar, bajo estos criterios y estos aspectos. Si eso no está, entonces allí yo tiendo a irme. Ujú. Y ahí detrás de ese fondo, que lo diferencia tal vez del marco de la funcionalidad conductual, por ejemplo, cuando hacemos análisis funcionales y demás, es que aquí va a haber un contexto, va a haber un trasfondo de una autoevaluación de las situaciones, que es lo que veíamos inicialmente. Entonces, vamos a notar que esas deficiencias o esas dificultades
de identificar nuestras potencialidades, de identificar nuestras posibilidades y nuestras libertades, hacen que la persona genere ese postergamiento. Claro, muy bien. Entonces, el primer tipo de personalidad que podemos ir caracterizando es personalidad evitativa o evasiva y tiene que ver con esta, desde la experiencia humanista para nosotros, sobre todo desde el marco gestáltico, el no hacer el contacto o hacer un contacto ambivalente, un contacto que no es coherente, que es a veces sí, a veces no, y que está cargado de muchas emociones de miedo, de frustración, de minusvalía también, y también a veces de mucho autojuicio. Es que yo no puedo, no soy suficiente, etcétera, todas estas cosas van pasando. ¿Qué pasa con pareciera que es la otra cara de la moneda, la personalidad dependiente? En el caso de la personalidad dependiente, a mí me parece muy interesante porque esta persona hace demasiado contacto y el contacto genera que que se pierda y no pueda diferenciar su individualidad en la relación con el otro. Claro. Un poco hablamos en gestal de confluencia, ¿no? Cuando la gente confluye demasiado que llega a un punto en el que definitivamente ya no sabemos quién es quién. Esto pasa mucho en las relaciones de adolescentes, ¿no? Forma parte un poco del desarrollo evolutivo de las personas, pero se supone que deberíamos superar todo esto. Pero no, la personalidad dependiente es esa persona que se va a anclar al otro y pierde la individualidad. Ujú. Entonces aquí vemos también algo muy interesante, además de lo que menciona Lai, es que de cierta manera esas personas que tienden a ser dependientes comienzan a haber un locus control o una autoría de sus acciones o de su vida centradas hacia el otro. El otro va a darle los parámetros, los criterios para poder ser, para poder existir. Y de cierta manera se ve un elemento de subyugación del yo. Aquí es cuando nos metemos un poco de filosofía en el tema, viéndolo desde logoterapia, y es que se comienza a ver que el otro comienza a objetivizar o objetivizar a esa persona o a ese yo. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando nosotros tenemos este estilo de personalidad, somos nosotros en este caso los que nos objetivizamos en las relaciones y nos volvemos un elemento victimizado o subyugado del otro. Eso desde el marco. Justamente ayer en una conversación con alguna de las personas que atiendo, hablábamos acerca de eso. Esta persona manifiesta una preocupación porque las relaciones que tiene actualmente, tanto de pareja como de amistades, son relaciones que le generan siempre mucha frustración al final porque termina sintiéndose defraudado. Y el funcionamiento de esta persona es un poco así, lo describo para ejemplificar lo de la dependencia. Es una persona que genera muchos recursos económicos y siente que hay independencia en su vida en relación a esto, pero es una persona que rompe mucho sus propios límites. Y al romper mucho sus propios límites permite que el otro haga con ella o con él lo que quiere. Y la otra persona termina evidentemente haciendo libremente lo que quiere, sin reglas, sin stop, hasta ahí puedes llegar. Y esta persona después siente que el otro no cumplió con sus expectativas. Y por lo tanto se siente mal porque ella piensa o él piensa que esta persona no puede ver el mundo como ella lo ve o como él lo ve. Claro. Ven un poco cómo se complejiza esto. O sea, yo espero demasiado de ti, por eso te doy demasiado, al punto que me pierdo, pero cuando me doy cuenta de que eso no está pasando, yo me siento frustrada, pero a la vez me siento culpable. Entonces hay una dinámica bien compleja allí, donde podemos ver cuando nosotros hacemos, mezclamos dos cosas, dos colores, por ejemplo, el amarillo y el azul, vemos que el amarillo es amarillo y el azul es azul, pero cuando los juntamos solo vemos el verde. Entonces, ahí no hay amarillo, no hay azul, hay verde. En este caso, la personalidad dependiente
pasa eso, se convierte en verde, pero no entendió por qué. Y por allí van generándose muchos malestares que pueden terminar siendo grandes dificultades para relacionarse con el mundo. Y de esa manera, pues la toma de decisiones va a ser uno de los elementos más complejos para este tipo de modos de ser en el mundo, porque sienten, y una de las características importantes es que sienten que no tienen esas mismas capacidades como veíamos en los evitativos, no tienen esas mismas capacidades de poder tomar o consideran que no tienen el derecho de poder decidir, o también de cierta manera conciben ese aspecto de la individualización de su ser de forma como tan apegada al otro que de cierta manera no permiten surgir de... Abnegada es la palabra correcta. Así Sí, es. entonces, Y de hecho están apegados que sienten que tienen un deber con el mundo en el que son casi, no sé, santos. Y de hecho el ejemplo de los santos es un ejemplo tácitamente claro sobre el tema de la dependencia. Eh, en el punto en el que tú te pierdes tanto que cuando te preguntas quién eres, no lo sabes. claro, No puedes diferenciarte. Evidentemente hay un momento en la vida en el que necesitamos una relación importante de conexión. Por ejemplo, cuando un bebé y una mamá están juntos y este bebé depende literalmente de todo lo que haga mamá o lo que haga su cuidador, si no está mamá. Pero después que se va construyendo un yo y me voy diferenciando de un otro, yo voy entendiendo que yo tengo características, el otro tiene características y nos podemos vincular. En el caso de la personalidad dependiente, esto no está claro. Y esto está cargado mucho de ciertas situaciones que pudieron haber comenzado a muy temprana edad y que fueron experiencias vividas que generaron también mucho malestar. Yo soy muy insistente en esto con el tema de los pequeños, por ejemplo, cuando los papás son demasiado asistenciales, que le llevan la lonchera, les atan los zapatos, los ayudan en absolutamente todo. Y aunque ustedes no lo crean, en las pequeñas cosas que nosotros podemos ir haciendo en la edad que tenemos, va a formar, va a construir una personalidad en relación a la autonomía. Mientras mayor dependencia haga, porque me asistan en lo que no deben asistirme, evidentemente por allí voy a construir una personalidad bastante dependiente. La dependencia también tiene un vínculo con un codependiente. O sea, no se vinculan con cualquier persona. Entonces hay una relación bien confluyente allí. Por eso es que es tan complejo salir de las relaciones de dependencia. Las relaciones de dependencia son relaciones abusivas en muchas circunstancias. un buen Abusivas ejemplo, primero con nosotros y después con los demás. un buen ejemplo de de los efectos que mencionas tú, Lai, es un caso en el cual yo manejé en clínica, donde había un señor ya, pues vámosle, septagenario, ya de cuarta edad, en la que tenía esos mismos patrones o esa misma biografía o experiencias con su madre de niño. Tenía una madre muy complaciente, tenía una madre que de cierta manera estaba en un cuidado casi extremo, Extremo. que le generaba de cierta manera un aprendizaje, una forma de ver el mundo en el cual él no era capaz de poder desplegar esas capacidades que él tenía. Él consideraba que no podía completamente y de cierta manera eso se fue alimentando con otras experiencias como conseguirse una mujer que le tuviera ese mismo patrón o luego ya posteriormente en este cuidado ya cuando entran a la etapa de la vejez. Entonces, de cierta manera, nos encontramos con una persona que aprendió a vivir el mundo, a captar su mundo desde los otros, que hoy en día incluso depende tanto de su hija, que si su hija quiere, digamos, salir de viaje, él comienza a generar síntomas, comienza a generar enfermedades, psicomatiza y Para todo que la persona no se vaya. con tal de que esa persona, su hija, la cuidadora, la que juega el papel de De mamá. de esa cuidadora, no se vaya, ¿sí?
cuando en realidad nosotros vemos que la persona en sí, y eso es algo muy importante, hay que diferenciarlos de otros trastornos, y es que, y de otras características psicológicas, y es que esta persona, cuando lo vemos fielmente, tiene todas las capacidades del mundo. Tiene la capacidad Uno las puede ver. de poder cocinar, de poder caminar, de poder hacer todo lo que él quiera hacer, pero él siente que no, tiene una barrera. Claro, el excesivo asistencialismo de cualquier relación, de relación de pareja, relación de amistad, relación de padre e hijo, va a generar dependencia porque yo no voy a tener la capacidad de desarrollar mis propios recursos de afrontamiento para la vida y habilidades para la vida. Y quiero que terminemos con esta que es una de mis favoritas, porque me identifico con ella. Eh, la personalidad obsesivo-compulsiva. Ok. Esta idea del perfeccionismo, esta idea de que las cosas son blancas o negras, que no hay matices, el exceso de disciplina y de autorregulación, al punto de que la autorregulación lleva en algunas ocasiones a la rigidez, demasiado razonamiento y poca expresión emocional, eh, capacidad para cumplir mucho los deberes, pero cuando se requiere salirse de ahí, muy difícil, tienden a ser muy dogmáticos y muy prejuiciosos con el mundo, con la vida, y genera mucha angustia todo lo que implique las relaciones, porque hay una pérdida del control, y al haber una pérdida del control hay un desajuste completo a nivel organímico, a nivel psicológico. Entonces, son personas que van por el mundo en línea recta como si fuera línea recta. Ujú. Y que el hecho de salirse de esa línea recta implica el hecatombe del mundo, cuando en realidad Sí, perfectamente pues pueden salirse y luego volver y no hay ningún y problema. volver. Claro, yo debo confesar que muchas características de mi personalidad tienen un poco que ver con eso. Muchas me han llevado al trabajo terapéutico, honestamente. Y, y flexibilizarlos es un valor importante. No es lo mismo tener un estilo obsesivo compulsivo a tener un tipo de, de patología obsesivo compulsiva, un trastorno. Eh, pero hay cosas que me ha dejado construir este tipo de personalidad. Por ejemplo, crear hábitos saludables, el desarrollar una profesión con, con ciertas características o con ciertos elementos de diferenciación, la capacidad para resolver situaciones. Entonces, ojo, todos los estilos de personalidad tienen su fuerte, su fuerza también, su capacidad resolutiva en la vida y de funcionamiento vital. Entonces, no necesariamente las personas que tienen estas características de personalidad son personas que viven su vida sin un funcionamiento amplio, pero hay que tener claro que la rigidez genera ciertas dificultades. En el caso de las personas obsesivo-compulsivas, hay elementos muy ansiosos que van apareciendo a lo largo de la vida si no se van resolviendo esta rigidez Claro, y yo esta quería inflexibilidad preguntarte, con la propia vida. yo quería preguntarte precisamente eso, desde tu experiencia, no solo como profesional, sino también como persona, que tú misma dices que puedas tener esas características. ¿Qué diferencias puedes tú encontrar entre ese aspecto del estilo de personalidad, el modo de ser de personalidad obsesivo-compulsivo y los trastornos obsesivo-compulsivos que normalmente la gente conoce? Claro, por ejemplo, hablemos de los hábitos. Yo soy una persona que soy muy disciplinada con cumplir hábitos, pero si un día o dos o tres no los cumplo, no entro en crisis, no pasa nada. O sea, los puedo retomar luego, pero tengo la conciencia de que cuando lo retome me va a ser muy fácil adecuarme a él. Entonces esa es la gran diferencia. Una persona con un trastorno obsesivo compulsivo que sale de este patrón, ese patrón le genera malestar, le genera incomodidad y puede generar mucho conflicto hasta llegar a un punto crítico, un punto límite. Pero no, en el caso de un funcionamiento adecuado, estamos hablando de este ejemplo. Podemos hablar de otro ejemplo. Soy organizada en ciertas áreas de mi vida, en algunas, no en todas.
En otras áreas soy completamente desorganizada y no me importa. Por ejemplo, yo no tengo obsesión con limpiar la casa. A mí me da igual, pero sí me gusta tener ordenadas cosas de mi trabajo. Mm, Entonces hay elementos que van fluyendo, que te van permitiendo funcionar como una persona con calidad de vida. Pero no necesariamente si esto deja de ser así, la persona pierde lo que es como persona. claro. Y también puedo fluir con otros modos de ser y aprender otros modos de ser. Claro, y eso que tú mencionas es fundamental porque lo que veo y de cierta manera lo que he visto en este estilo de personalidad es que hay ese elemento de la obsesión como un pensamiento que va recorriendo, que va pasando y que de cierta forma ese pensamiento que va pasando se tiene que cumplir con algo en específico, como decir, mira, tengo que limpiar el cuarto y ese cuarto tiene que estar limpio y va a haber una situación de angustia, de pensamiento constante y hasta que no cumpla eso, pues no se te va a quitar. Entonces, eso le Claro. trata mucho en este estilo de personalidad y de cierta manera puede La comenzar. hiperracionalización pasa muchísimo, hiperracionalizar, analizar todo, rumiar también, que rumiar es darle mucha vuelta a, a una situación específica y tener comportamientos de repetición. Claro, y ahí comenzamos a ver que eso tiene tal vez una relación o comienza a verse aspectos biográficos anteriores aprendidos también, como lo mencionábamos con los dependientes, habían también personas obsesivas Historias. que pueden Hay tener historias de vida, crianzas. hay historias de vida que tienen que ver con también tus adultos significantes, con tu historia biográfica, con lo que tú has aprendido y la gran preocupación de estas personas tiene que ver con si me conecto con el mundo, algo malo va a pasar. Ujú. Es allí donde aparece la idea. Si para el evasivo no me puedo conectar completamente con el mundo porque el mundo me puede hacer daño, entonces mejor me alejo y me cuido. Y para el dependiente me conecto demasiado al punto de que me pierdo. Para el obsesivo compulsivo es conectarme, requiere que algo malo vaya a pasar. Y eso que va a pasar no lo voy a poder manejar. Ujú. Y por Por eso eso son la necesidad ansiosos de y control. temerosos. Por eso la necesidad de control, para no perder ese rumbo o ese contacto Correcto. con el mundo. No hay una conciencia de un elemento existencial importante que es la incertidumbre. Claro, bueno, ahí ya nos meteríamos en cosas truculentas de la incertidumbre, pero que de cierta manera también tienen que ver con ese elemento de la obsesión y la compulsión. Algo también muy interesante con respecto a este estilo de personalidad y como para ir cerrando este elemento es que de cierta manera se comienza a generar una serie de hábitos que he notado que de cierta manera, aunque pueden ser buenos en ciertas condiciones, hay momentos en los cuales uno, por ejemplo, deja de ver o deja de hacer cosas por estar haciendo ese hábito, por ejemplo. O de cierta manera comenzamos a ver en los dependientes que esa dependencia al otro puede servir en ciertas situaciones, como por ejemplo en una serie o en un trabajo que sea netamente grupal, ¿sí? Que una persona dependiente puede servir. Claro, porque se acopla al grupo, es capaz de integrarse, de relacionarse con todos. Claro, o por ejemplo, una persona evasiva puede estar dentro de un marco mucho más adaptativo cuando no se necesita un papel de liderazgo o un papel en el cual ya hay alguien fungiendo como líder, tal vez, dentro de un marco de la sociedad. Entonces, yo quiero que comencemos a tocar el tema, la y es cómo poder nosotros presentar este tipo de personalidad, este tipo de formas de ver el mundo y verlas de forma provechosa, ya que pues de cierta manera Como son les contactos decía del mundo. con el ejemplo de la personalidad obsesivo-compulsiva, Ujú. son formas de ser en el mundo. Es decir, si aparecen, tienen una razón de ser, no están allí simplemente de manera arbitraria o al azar. Están ahí porque constituyen la historia de vida de la persona
porque constituyen la relación con el mundo que tiene esta persona y la relación con las personas directas de este individuo, el contexto inmediato. Es decir, mi experiencia de vida como persona, como individuo de una sociedad específica, en una familia específica, con una cultura, unos valores y una conciencia de sociedad, están relacionadas con cómo se construye mi personalidad. Los patrones que voy adquiriendo y sobre todo los comportamientos que yo voy teniendo en la vida que me van generando resultados. Entonces esos comportamientos evidentemente los repito. ¿Por qué los repito? Porque funcionan. Ujú. Y si funcionan, entonces yo lo dejo allí guardado para que sigan funcionando. Después cuando vamos evaluando este funcionamiento, a lo mejor nos vamos dando cuenta que podría ser de otra manera, pero funciona. La Claro. idea de nosotros no es que ustedes crean que todos estamos mal y que evidentemente todos tenemos un problema, que puede ser. Pero la idea más bien es que nos demos cuenta en que todo lo que nosotros hacemos a nivel de comportamiento, la personalidad que vamos desarrollando, nuestros rasgos fuertes de personalidad, tienen que ver con información y construcción a lo largo de nuestra vida y nuestra relación con el mundo. Y que Claro. nuestra relación con el mundo está íntimamente vinculada a quienes somos y cómo vemos el mundo. El mundo de un evasivo no es igual al mundo de un dependiente o de un obsesivo compulsivo. Por lo tanto, existen distintas formas de ver el mundo. Y Ujú. también formas de ser en el mundo y de relacionarse con el mundo. Claro, y dentro del marco de las reflexiones que queremos dejar aquí es que el hecho de tener ciertas características de estos clústeres que hemos visto y los futuros que vamos a ver no significa que sea algo malo, sino que de cierta manera son cosas que hemos notado que nos han funcionado, pero que al igual hay situaciones en las cuales tal vez ese modo de experienciar o esa forma de responder en el mundo no sea la mejor o no sea la más útil en este caso. Entonces, dentro de este enfoque o dentro de esta perspectiva humanista existencial, lo que nos planteamos es, listo, podemos ser este modo de ser, podemos ser este tipo de personas, pero hay que flexibilizarlo de tal forma que podamos tener otros recursos diferentes que nos permitan ir adelante, ser resilientes y avanzar. ¿Eso qué quiere decir? Que perfectamente una persona dependiente puede utilizar esas capacidades o esas herramientas que le dio ese recurso de su modo de ser, pero incorporar otras que les pueden ser un poco más útiles en ciertos casos. Y ahí es cuando comenzamos a hablar del término de ser auténtico, que es lo que veíamos en la primera parte de nuestro conversatorio de personalidad. Cuando Claro, y hacemos también auténticos, integrando, ir haciendo consciente ujú, eso que no está funcionando con lo que debo atender, que debo resolver, ser consciente de ello para poder generar el cambio que me permita vivir de manera mucho más libre y mucho más responsable. Me excelente. encantó este tema, les cuento. Yo no sé mucho hablar de personalidad, pero me gustó. La semana que viene lo voy a decir público para que haya el compromiso. Vamos a hablar de autismo. ¿Por qué vamos a hablar de autismo? Porque el día viernes se celebra el día de la concientización sobre el trastorno del espectro del autismo. Pero vamos a hablar de esa persona con autismo que ahora es un adulto. Claro. Entonces, por allí nos vamos para la próxima semana. Gracias, Camilo. Nos vemos entonces la próxima semana. Un abrazo. Igual, si tienen alguna pregunta, nos los escriben por comentarios que estaremos ahí mirando y comentando. Que les vaya muy bien y hasta luego.